Para atrás sí ha sido un buen tiempo, ha valido la pena. O sea, en lo que estamos ahora en el proceso. No, de haber estado todos estos 27 años en la guerrilla. 28. Son dos. Pasaba unos tiempos buenos, tiempos malos, sobre todo cuando uno estaba tropeando por ahí, que el enemigo se presentaba, entonces uno tenía que hacer esas marchas de noche a oscura, todo el mundo ahí, uno atrás de otro, ran, ran, cayendo agua con el morral encima y con todas sus cositas dentro del morral. Llegar uno a cualquier hora de la noche y tener en el medio del aguacero, bajarse su equipo con cuidadito y sacar la carpa para poder carpar ahí, y colgar la hamaca y acostarse a dormir y poner su guardia y todo. Ya, bonito. ¿Y para qué eran esas marchas? Porque a veces uno andaba tropeando, a veces cuando el ejército se presentaba, entonces uno tenía que moverse, por ejemplo, si uno estaba acá acampado y se veía la presencia del enemigo que iba a subir cuando uno estaba, entonces uno recogía todo, borraba todo el trillo, todo, que no quedara señal, que si en caso llegaba el ejército no fuera a encontrar trillo. Entonces uno camuflaba todo bien borradito y despegaba uno la marcha. Y me toca ponerme a jugar con ella porque se va a mojar. Y contenta aquí con todo su grupo. Ay, manito. Ya, mira. Vamos a recoger esto. Pero porque es sabroso, eso era duro. No, porque uno se acostumbra. Ya, a lo último, yo por ejemplo, todavía uno no se va a acostumbrar así. Ya yo tengo como 12 meses ya de andar así con ropa civil. Pero siempre me hace falta que el fusil, que el uniforme, que uno se entretenía limpiando el fusil, haciéndole el aseo, limpiando los tiros, los proveedores, organizándolos bien en bolsita para meterlos al chaleco, que la machetilla amarrar el chaleco, que su puñal, la pañueleta, todo ya. Que estar doblando la ropita, doblando la hamaca, que la carpa de casa, para empacarla uno bien ordenadita en el morral. ¿Y por qué deje parte el fusil? ¿Por qué deje parte el fusil? Sí, porque más de tantos años yo de peladita, por ejemplo, a mí me gustaban las armas, ya. Entonces, imagínate, 28 años uno cargando un fusil, para venirlo uno a dejar así en 2 meses, por ejemplo. Así que fue un riendazo que nos acoplamos todos acá, y aquí ya empezamos a dejar los fusiles, a irlos entregando, Eso porque es la costumbre, se adapta uno a su fusil. Y que, por ejemplo, uno entendía que uno cargaba su fusil porque era la defensa de uno, era la vida de uno, eso lo quería uno más que querer a otra persona, ya. Porque cualquiera lo atacaba a uno y uno tenía su fusil de defensa para uno defenderse. Entonces son cosas que hacen falta. ¿Y para qué te metiste en la guerrilla? Pues dicen que hay unos que se vienen de conciencia, pero mentira, la conciencia la adquiere uno durante los años que va pasando uno aquí en la lucha. Yo me vine para la guerrilla porque a mí me gustaba, como veía yo los guerrilleros que llegaban, que con el fusil llegaban, trataban a uno bonito y se veían ellos bonitos con el uniforme. Entonces nosotros decíamos que nosotros también íbamos a ser guerrilleros para andar de esa ropa, así, de pintado. Y esa vaina uno desde pelado le metía esa idea en la cabeza a uno, y yo cuando ya estaba una peladita ya, yo cogí y me vine para la guerrilla. ¿De qué edad, María? Yo ingresé en el 91 y tengo de vida 40 años. Entonces quiere decir como de 13 a los 14 años. Y entonces ese trabajo en mulas, esto por algo grueso, eso es ¿por qué? ¿Qué hacías? Alzar bulto. Cargábamos maíz, frijol, que nosotros mismos cultivábamos. Y como era lejos del campamento así, entonces nosotros aperábamos las mulas y salíamos con las mulas, con 8 o 10 mulas arriba para el campamento. Un poquito de comida ya que se pasara por ahí de 15 kilos en adelante, entonces ya era un problema, entonces el ejército, los paros se lo quitaban porque decían que eso era sostenimiento para la guerrilla. Cuando nosotros estábamos en la Sierra Nevada había unos guerrilleros que eso le cargaban los parches a las botas estas de caucho, que ya uno ni podía caminar casi, el poco de parche que tocaba pegarle a las botas, porque no era porque no había plata, era la situación que no encontraba uno dónde comprarlas. Así para ver. ¿La qué?
La amnistía de papel. Yo lo mostré. Pero miralo otra vez. Él fue que no la dejó usted. Botas de caucho. No las entregaste. No, porque esto nada más era la dejación de armas, no de las cosas de uno, la dotación de ropa, pues. ¿Y el uniforme dónde lo tiene? Ah, se lo regalé a un mexicano de las Naciones Unidas. ¿Ah, sí? Querían llevar detalle de la guerrilla, ajá, y yo les regalé el equipo, les regalé la carpa de casa nuevecita. Sí, él viene aquí a estudiar en la mañana en el aula con nosotros. ¿Qué hacen en el aula? Discutimos las noticias, le damos debate a las noticias. Todos los días. Entonces los indígenas cogues eran muy amigos de la guerrilla. Entonces ellos, como viven a pie descalzo, ellos salían para el pueblo. Unos que otros usan bota de esas, normal. Entonces ellos, cuando salían al pueblo, entonces uno le encargaba un parcito de bota y ellos la compraban allá y se la ponían. Y la traían puesta y no la llevaban a nosotros. El que tuviera más necesitado, pues se le encargaba el par de botas. Y era tan intensa la crisis que las mujeres en la Sierra Nevada, las guerrilleras, nosotros no veíamos un papel higiénico, no se veía una toalla higiénica para nada. Entonces nosotros, como teníamos siempre una o dos toallas de esas grandes, nosotros las cortábamos en pedazos para cuando nos venía el periodo. Y tener que volverlas a lavar otra vez para tenerlas sequitas para la próxima. No era porque no había plata sí había, lo que no había eran condiciones cómo conseguirlo. Y para esa zona indígena, imagínense, ¿qué van a usar las mujeres eso? ¿Qué toalla higiénica o qué papel higiénico? Nada de eso. Entonces eso era una situación crítica. Y hubo gente de aquí nuestra que se desertó, mucha gente, no aguantaron. Es que eso no, la guerra no era para todo el mundo. Mucha gente que, y sobre todo hombres, es que ni las mujeres, se dejaron ganar fue de las mujeres. Y gente, peladitas menores de edad bastante que habían en ese tiempo, cuando el gobierno de Uribe. Y casi la mayoría que se fueron puros hombres. ¿Y cuándo bajó la presión? ¿Cuándo pudiste ahí? ¿Cómo salieron de ese cerco, de esa presión? No, el ejército llegaba así, por ejemplo, nosotros estábamos aquí, por ejemplo, en este sitio acampado. Y ya nosotros los veíamos donde venían y nosotros nos íbamos de aquí para otro lado. Y ellos así. Y cuando nos dábamos de cuenta que iban por donde nosotros, entonces nosotros los esquivábamos y nos íbamos por otro lado y así mantuvimos de un lado en otro, de un lado. Eso sí, marchábamos en el día y caminábamos en la noche. Apurados parábamos para hacer la comida o el desayuno. Y coma guineo solo en la Sierra Nevada. ¿Y qué comandante estuvo con ustedes? El camarada Leonardo, y nosotros. Él era el comandante de nosotros y eso lo soportó él con nosotros acompañando. Y ya lo último, ya cuando iban 2 años ya nosotros estábamos adoptados. No conseguíamos dulce, nada, y nosotros café sí conseguíamos. Y eso todo el mundo de voluntad cargaba un poquito de café en los morrales. Y ya nosotros nos adaptamos tanto que hacíamos ese poco de café amargo, así como lo tomábamos sin dulce, ya el dulce no nos hacía falta. ¿Y cuándo bajó la presión? Cuando el gobierno ¿Cómo en el 2000, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo bajó? Como en el 2007, 2008. Ajá. Cuando ya ganó Santos. Ajá. Entonces ahí qué pasa. Ustedes ahí que ya eso, ¿cómo se siente que Y todavía quedamos nosotros pues ya cuando entró Santos a la presidencia, todavía quedamos y de ahí fue ya donde nos abajábamos para abajo, para los planos, para cerca de los caseríos por allá. Cuando Santos subió donde los Cobres, ustedes estaban allá, que él subió a hacer como su juramento. No, ya no estábamos allá, ya estábamos para acá, para estos serraneros. Pero ya había menos presión, ¿ok? Claro, ya estaba Santos, ya era poco que el ejército andaba. No es que cuando eso era una meta, cuando Uribe, que tenía que acabar definitiva por aire o por tierra la guerrilla. Entonces eso era una cantidad de ejército muy bárbara, pero eso no nos doblegó. Y gente del frente del 19 que operaba en el Magdalena, esa gente también fueron sacadas, ya no aguantaron. Y mataron muchos guerrilleros allá, se desertó mucha gente. Gente que al último se dejaban convencer del enemigo y se desertaban y se iban derechito con el enemigo, con el gobierno de Uribe. Hoy en día una cantidad de gente de esa están presas, ni quien los saque de la cárcel porque traicionaron a nosotros. Además que nos llevaron las cosas, las armas y toda esa vaina por el enemigo, entonces el enemigo cogía a esas personas, esos guerrilleros, les quitaban sus armas, su dotación y les sacaban información y chúquete para la cárcel.
Entonces toda esa gente fueron traidoras que nos traicionaron a nosotros, que de esos son los que unos pocos que están en la presa, que eso allá iban a quedar, porque ahora que se dio el proceso, esos fueron traidores a nosotros, entonces eso no lo saca la guerrilla. ¿Y usted nunca pensó en salirse de la guerrilla? Nunca. Y si me convidaba gente civil que me fuera de aquí a la guerrilla, que yo qué hacía en la guerrilla, matando mi tiempo, jovencita, cuando yo estaba joven yo, y perdiendo mi tiempo aquí en la guerrilla. Y yo decía que no, que yo había dado mi paso firme aquí a la lucha y aquí iba a morir y hasta o el día que sucediera algo aquí, pero de aquí de la guerrilla yo no me iba. Y todavía ya se dio el proceso de paz. Y la gente me dice, ¿tú te vas a quedar aquí, flaca? Yo le dije, hasta el último día que esto se componga o se descomponga. Yo de aquí para dónde me voy a ir, yo no tengo para dónde ir. Yo vinieron a dar la amnistía. Habían como 4 de